a combatir. Resuena la guerrera voz del Rey Jesús, que hoy amando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y pronto la victoria os dará. A la batalla, oh cristiano, con la bandera de la cruz. Sé fiel soldado, pues a tu lado pelea el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende. Bienvenido a su canal Frente a la Biblia, quien les habla Javier Vargas, predicador de la Iglesia del Señor. Seguimos con los estudios bíblicos, mis queridos hermanos, tratando temas de suma importancia para la iglesia. Temas que debemos tratar con mucha seriedad. Hoy vamos a tratar un asunto o varios asuntos sobre el tema de la adoración. ¿Qué adoración le agrada a Dios? Este asunto estará compuesto de varias partes para tocar varios puntos que corresponden a este estudio. La iglesia del Señor, mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo debe tener presente que la adoración que agrada a Dios no se trata solamente de cantar, levantar las manos o asistir a una iglesia. A lo largo de las Escrituras, a lo largo de la Biblia, vemos que Dios no busca apariencia o rituales vacíos, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy hablaremos de esa adoración genuina que toca el corazón de Dios, una oración que nace del amor y de la obediencia. La iglesia verdadera, mis hermanos, tenía como fundamento principal la adoración a Dios. La palabra adoración tiene un significado profundo, tanto en su origen bíblico como en su uso común. Veamos los aspectos más importantes sobre este concepto. Vamos a ver el concepto bíblico de la adoración, de lo que es adoración. En el Antiguo Testamento, en hebreo, se transliteraba la palabra adoración como chachak. Significa inclinarse, postrarse, rendirse, humillarse delante de alguien en señal de respeto, reverencia o sumisión. Esa era la transliteración en hebreo. La idea central allí de esta palabra, de este concepto, es postrarse ante Dios en reconocimiento de su grandeza y autoridad. En el Nuevo Testamento, transliterado, disculpen allí, del griego, es la palabra proskuneo, de pros, hacia, y cuneo, besar. Significa postrarse para besar la mano, rendir homenaje, inclinarse hasta el suelo. La idea principal aquí, mis hermanos, en este concepto en griego, es rendir homenaje y servicio exclusivo a Dios. Entonces, la calidad de la adoración a Dios va a depender del conocimiento que tengamos de Dios. El error de muchas iglesias en cuanto a la adoración es producto del poco conocimiento de las Escrituras. Ninguna iglesia puede adorar a Dios sin tener conocimiento de su palabra. Esto determina si verdaderamente estoy adorando a Dios. Siempre será así, mis queridos hermanos. Con un conocimiento de Dios equivocado, asimismo será mi adoración equivocada. Y este tipo de adoración no es aceptada por Dios. Dios no acepta una adoración que no vaya, que no sea su voluntad. Ahora, si conocemos bien la palabra, de verdad, la palabra revelada en la Escritura, la adoración a Dios será una adoración genuina y aceptada. Mientras la iglesia conoce más a Dios en su palabra, más genuina y profunda será su adoración. Las iglesias
hoy en día tienen un concepto errado de adoración, mis hermanos. La adoración a Dios no es manipular con algún escenario, tono musical o la manipulación por medio de instrumentos musicales. Mi adoración a Dios surge de un conocimiento profundo de las Escrituras. Hoy en día vemos en las iglesias grupos de adoración. Esto no existe en las Escrituras. La Biblia no habla de un grupo de adoración. Mi hermano, tuve la oportunidad de estar en una congregación evangélica y estaba exponiendo justamente este tema, la adoración que agrada a Dios. Y hago una pregunta a los que están allí reunidos. ¿Quiénes aquí son adoradores? ¿Quiénes aquí son adoradores? Y sentí de verdad mucha compasión de ellos, porque solo como 3 personas levantaron la mano. Ya sabía de antemano que esto iba a ocurrir, porque yo vengo de este tipo de denominación evangélica y conozco el concepto que se tiene allí de la adoración. Y es un problema que tienen estas denominaciones. A muchos se les ha inculcado que los adoradores son esos grupos especiales que se apartan en las iglesias como cantantes y músicos. Solo estos reciben el nombre de adoradores. Y esto es un error grave. ¿Qué dice la Escritura en Juan capítulo 4, versículo 23? ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios busca adoradores, escuche bien, en espíritu y en verdad. ¿Más qué significa eso de adorar a Dios en espíritu y en verdad? Yo sé que muchos se hacen esa pregunta. ¿Qué significa eso de adorar a Dios en espíritu y en verdad? En esta conversación que se da entre Jesús y la mujer samaritana, donde la samaritana le pregunta a Jesús, ¿cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? Porque ¿qué acontecía, mis hermanos? Que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en Jerusalén tenían que ir allí al templo. Esa es la conversación que se tiene allí entre la mujer samaritana y Jesús. ¿Y qué responde Jesús? Que la verdadera adoración no dependería de un lugar físico, sino de una realidad espiritual que estaba llegando con el ministerio de nuestro Señor. En espíritu, mis hermanos, corresponde a que la adoración no es algo externo, que la adoración no se basa en rituales, lugares, gestos o ceremonias vacías. Es desde el interior. El espíritu, mi hermano, se refiere al corazón humano regenerado, la parte más profunda de la persona donde habita el Espíritu Santo. Adorar en espíritu, mis hermanos, implica una relación viva con Dios, que es espíritu, a través de la obra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En otras palabras, adorar en espíritu es acercarse a Dios con el ser interior, con sinceridad, fe y dependencia del Espíritu Santo, más allá de los formalismos. Eso es adorar en espíritu. Ahora, ¿qué es adorar en verdad? Esto quiere decir que la adoración a Dios es conforme a la revelación de la Escritura. No basta la sinceridad. La adoración debe estar en armonía con la verdad de Dios revelada en las Escrituras y de manera como Cristo enseñó, donde Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi hermano, la adoración en verdad debe ser sin engaño. No debe ser sin apariencia. Esto implica pureza, honestidad, coherencia entre lo que se dice, se cree y lo que está revelado en la palabra de Dios. En otras palabras, mi hermano, adorar en verdad es adorar a Dios como Él demanda en su palabra, no como nosotros nos imaginamos. No, yo me imagino que la adoración debe ser así o cual, no. Tiene que haber integridad entre la adoración a Dios y su palabra escrita. Ahora bien, explicado todo lo que significa
en espíritu y en verdad, entendemos que todo lo que pertenecen a la verdadera iglesia del Señor descrita en el Nuevo Testamento, tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Todos en la iglesia somos adoradores. No existe el privilegio de apartar un grupito y llamarlos adoradores. Esto no es bíblico. Y por lo tanto tenemos ese error catastrófico. Porque esto es hacer acepción de personas. Esto es clasificar los adoradores por niveles y esto Dios no lo acepta. Muchos también tienen el concepto de adoración como aquella parte, ¿verdad?, del culto cuando cantamos en la iglesia. Y muchos lo llaman llaman aquel preciso momento la adoración a Dios. Es por eso que esos grupitos de cantantes se le llaman los adoradores. Mientras que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 19 lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Mis hermanos, todos sin distinción debemos cantar, no solo un grupito. Por lo tanto, si usted no canta en la iglesia, usted está en desobediencia a Dios, según Efesios 5:19, donde dice que debemos hablar entre vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Se refiere a todo miembro que se reúne como iglesia para adorar a Dios, no solo a un grupito. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y todos los que se reúnen como una iglesia obediente son parte de ese grupo de adoradores. El cantar a Dios es uno de los actos de adoración. Escuche bien, es uno de los actos de adoración. El solo cantar no es adoración. Esto es un error. Veamos un ejemplo de adoración. Cuando a Abraham Dios le dijo que ofreciera a su hijo como sacrificio, él iba camino a hacer lo que Dios le había dicho. Él iba a sacrificar a su hijo. Entonces veamos cómo llamó a Abraham este acto. Vamos allí en Génesis 22, versículo 5. Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham no iba allí a cantar en aquel lugar. Iba a sacrificar a su hijo. Mas él dice que iba a adorar. Entonces podemos decir, mis hermanos, que la adoración a Dios es obediencia a lo que él dice que hagamos. La adoración verdadera de la iglesia es una obediencia a Dios como respuesta a lo que revela en su palabra. La adoración a Dios, mi hermano, es algo sublime. La adoración es algo que nosotros le damos a Dios. No es algo que Dios nos da a nosotros. Por lo tanto, cuando vamos a adorar a Dios, no buscamos entretener. No se busca que la persona que existe allí se sienta bien. Buscamos darle a Dios la adoración que Él quiere. La iglesia no es un lugar que busca entretener al creyente. Y esta es la mentalidad que tienen muchos líderes religiosos hoy en día. La adoración se basa en entretener al creyente, más que agradar a Dios. Por eso vemos muchos shows, vemos muchos instrumentos musicales, luces, coros, danza. Aunque esto no es práctica de la iglesia primitiva, muchos lo usan porque entretiene. Porque entretiene. La iglesia del Señor, cuando se reunía, practicaba una oración sencilla, donde se realizaban los siguientes actos de adoración, que lo podemos resumir en 5 actos. En primer lugar, practicaban la cena del Señor o partimiento del pan. La predicación, la exposición de la palabra de Dios. Se predicaba mucho la palabra de Dios. La oración, la ofrenda y cantaba. Esos son los actos de adoración que practicaba la iglesia en el primer siglo. Era algo, mis hermanos, sencillo, porque es lo que Dios demanda en las Escrituras. No se basa en inventos, en la imaginación o lo que mejor me parece. No. Se basa en lo que Dios revela en su palabra. Dios en su sabiduría dejó escrito cómo el ser humano debía rendirle adoración. Por lo tanto, el hombre obedece y adora
a Dios como Él quiere, no como el hombre quiere. Voy a repetir esto aquí y quiero que usted escuche bien. A Dios se le adora como Él quiere, no como el hombre quiere y desea. Hay una gran diferencia entre una y la otra. Porque una es una adoración genuina que agrada a Dios y la otra simplemente no sirve por más buenas intenciones que el hombre tenga. Hay personas en la Escritura que tuvieron buenas intenciones y a Dios no le agradó sus buenas intenciones. Un ejemplo, el rey Saúl. ¿Qué le dijo el profeta al rey Saúl? Más vale la obediencia que el sacrificio. Dios ve la obediencia y Él juzgará conforme a su palabra revelada. Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos. Esta fue una introducción a una serie de estudios que voy a presentar ahora y sobre la adoración que agrada a Dios. Para la próxima vamos a desarrollar el tema de la cena del Señor o partimiento del pan, cómo Dios revela en su palabra que se debe realizar este acto, cómo Dios dice que se debe realizar el acto de la cena del Señor. Y bueno, sin más nada que decirles, los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan los siguientes temas que vamos a ir desarrollando. Nos vemos en la próxima edición de su canal Frente a la Biblia. Recordándoles como siempre, la verdad no se negocia. Chao, chao. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera